Hola, vecinos y vecinas. Quería pasaros este vídeo para explicaros un poco la situación del ayuntamiento, la situación actual. Después de un año y medio que llevamos en el ayuntamiento, me he dado cuenta que las necesidades y mejoras para este ayuntamiento superan con creces las expectativas y los objetivos que nos habíamos marcado en las anteriores elecciones, cuando lo estuvimos estudiando en campaña. Nosotros desde fuera éramos conscientes de las necesidades y mejoras que tenía el municipio, sobre todo en servicios, en infraestructuras, pues las calles sin asfaltar, la carretera sin hacer, las instalaciones municipales, los edificios, pues con goteras, con mucho deterioros y luego pues también las herramientas, los vehículos que se llevaban sin renovar desde hace mucho tiempo y servicios que habían quedado pues obsoletos. Como un ejemplo es si os fijáis en el horario del microbús, es el mismo horario desde hace más de 12 años y eso quiere decir ni se ha revisado ni se ha trabajado en ello. Es decir, todo lo que se ve desde fuera, lo que vemos como vecinos en la calle. Pero el primer día que entro en el ayuntamiento y entro en el despacho del alcalde y veo que no hay ni siquiera un ordenador, me doy cuenta que el origen del problema, de todo lo que veíamos fuera, es la forma de gestionar el ayuntamiento. Uceda es un municipio grande, muy importante en la provincia de Guadalajara y yo lo que creo es que se ha estado gestionando este ayuntamiento como si fuera un municipio pequeño y con los medios, la formación y la metodología que se utilizaba hace 20 años cuando se gestionaba como alcalde un ayuntamiento. Por eso yo quería haceros un resumen del funcionamiento del ayuntamiento en los últimos años. Es verdad que nosotros ya no queríamos volver a hablar un poco del anterior equipo de gobierno, porque creo que ya no nos sirve como excusa, llevamos año y medio, y yo creo que ya tenemos que ser nosotros los que tenemos que coger las riendas del ayuntamiento y, como hemos hecho, y organizarlo y hacer las previsiones, las programaciones necesarias para que este ayuntamiento vaya mejor y que a pesar de los problemas económicos que hemos tenido, que ahora os explicaré, creo que a partir del 2025 vamos a empezar a levantar la cabeza y vamos a empezar a hacer las cosas que prometimos en su momento. Haciendo un resumen, yo creo que la parte económica la debería de hacer Adolfo. Él ha hecho un trabajo durante este año y medio excelente porque ha abierto todas las cuentas, ha sacado todos los pagos, ha hecho las programaciones, las previsiones, ha hablado con todos los proveedores y ha organizado la parte económica de una manera, de verdad, ha modernizado el ayuntamiento en cuestión de economía y de hacienda. Todos los datos que voy a dar ahora están todos contrastados y son datos reales. Y os voy a hacer un análisis un poco cronológico de cómo ha ido funcionando el ayuntamiento para ver en qué situación nos encontramos. Para que os hagáis una idea, en solo 4 años, entre el 2019 y el 2022, el ayuntamiento incrementa los gastos en 1 millón de euros e incrementa los ingresos en 380.000 euros. Fácil. Si hacéis la cuenta, es una resta, es decir, que empieza a ingresar 620.000 euros menos de lo que gasta. Y eso es un dato real. Y yo quería, pues, os podéis preguntar, y nos lo habéis preguntado, cómo han podido sobrevivir así el anterior equipo de gobierno cuando ha estado tantos años. Y yo lo que he hecho ha sido, viendo y analizando las cuentas y los movimientos con Adolfo, he sacado una serie de datos que yo creo que son los que explican esta situación. Hace más de 12 años, el anterior alcalde, que estuvo como alcalde 16 años consecutivos, fue rescatado por el Estado, por un préstamo para pagar a los proveedores debido a la mala situación y a la crisis que había en su momento. Un préstamo de 2 millones de euros que se ha pagado durante 10 años, que nos ha tocado pagar a nosotros cuando entramos, pagamos en junio ya el penúltimo plazo del 2023 y este año, este mes de junio del 2024, hemos terminado de pagar esos 247.000 euros de ese préstamo que rescató el ayuntamiento en su momento. Para que os hagáis una idea de los antecedentes, tener que pedir ese préstamo que hemos hablado y hemos explicado muchas veces de 600.000 euros para pagar a los proveedores y para poder hacer frente a este tipo de herencias. Y para que os hagáis una idea, yo recuerdo las primeras reuniones que tuve en el ayuntamiento eran reuniones con proveedores a los que se le debía dinero, proveedores a los que la deuda tenía más de un año de antigüedad y tuvimos que hacer frente a eso. A todas esas deudas hemos tenido que ir a hacer frente durante este año y medio y, como os digo, nos ha ido costando, pero creo que vamos
saliendo del problema. Hasta el 2018 y durante 10 años consecutivos, los vecinos fueron pagando un 10% más de IBI cada año hasta que los valores catastrales se regularizaron y se actualizaron en un 100% en ese periodo. Esto quiere decir que no se subieron los impuestos, pero que cada vecino pagó más durante esos 10 años consecutivos. Como consecuencia de esta subida prolongada, en el 2019 es el último año en el que el ayuntamiento ingresa más dinero que gasta, aproximadamente unos 100.000 euros. Ahí todavía se ingresaba más que se gastaba, pero ya estábamos en torno a esos 100.000 euros debido a esta subida. En el 2020 llega la pandemia y permite al ayuntamiento ahorrar 600.000 euros. 600.000 euros, ¿por qué? Porque se seguía ingresando dinero, pero no se gastaba, porque todos nosotros estábamos en nuestras casas y no se podía hacer nada. Y de hecho tampoco se pagó la cuota de los 247.000 euros, porque en ese año no se tenía que pagar. Entre el 21 y el 22, el equipo de gobierno se gasta todos estos ahorros y empieza a gastar más de lo que debe, de lo que debiera y de lo que se podría permitir. Y en eso hemos sacado varios datos en los que vemos que se ha gestionado mal ese dinero. Un dato en el 22, por ejemplo, si veis el presupuesto de fiestas de Uceda, del Ayuntamiento de Uceda, son más de 400.000 euros, que es una barbaridad. En ese año tuvo más presupuesto en fiestas Uceda que Cuenca Capital. Eso es un dato que a mí me parece realista. Y que denota un poco cómo se ha gestionado y de qué manera se han hecho las cosas. Datos que ha habido entre el 2022 y el 2023, aparte de las fiestas, por ejemplo, el convenio que se firma con el consorcio energético, que son varios pueblos donde se firma un convenio para el alumbrado público y el mantenimiento del alumbrado, pues cuando entramos nosotros en junio del 23, las facturas mensuales de alumbrado público eran de 9.000 euros aproximadamente. Eso ha pasado a 22.000. Para que os hagáis una idea, o sea que más de 120.000 euros al año, otra losa más que nos llega derivada de una mala gestión y de no ver la repercusión que tiene firmar ese tipo de contratos o de convenios. El anterior equipo de gobierno, el alcalde, en el 23, firma un convenio colectivo con los trabajadores que era necesario, no, era imprescindible, porque que estuvieran todos nuestros trabajadores sin convenio era otra nota más de cómo se hacían las cosas. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo firmó deprisa y corriendo y no se paró a pensar la repercusión económica que tenía ese convenio y todas esas mejoras a los trabajadores, que sigo diciendo que gracias que se ha hecho. Yo digo que era muy necesario, pero creo que no se ha hecho del todo bien y con el rigor que se tenía que haber hecho. Más que nada por la repercusión económica, no por los trabajadores, que ya se lo merecían. Pero otro dato más, la diferencia entre un año y otro es que ahora, a partir de ahora, vamos a pagar 300.000 euros más. Ese es un incremento real. Se pagan 300.000 euros más de sueldos que el año pasado, que años anteriores. Incluso cuando se regularizó el convenio, que hemos tenido que ir pagándolo poco a poco a los trabajadores, y damos las gracias también a ellos que han tenido la paciencia de en todas las reuniones de las comisiones ir aceptando un poco las condiciones de poder pagarlo poco a poco, porque no teníamos liquidez, pero todo eso lo hemos pagado con carácter retroactivo. O sea, todas las subidas se han pagado con carácter retroactivo desde enero del 23, que nosotros todavía no estábamos ni en el ayuntamiento. Pues otra losa más que nos ha caído y que hemos tenido que ir asumiendo poco a poco y que hemos tenido que ir preparándonos para lo que nos venía. Eso todo hasta el 2023 que entramos ahora, a día de hoy, en la situación en la que se encuentra el ayuntamiento de cara al 2025, es que seguimos teniendo ahora un ayuntamiento, a pesar de todo lo que hemos hecho en este año y medio, que hemos intentado regularizar y revisar todos los contratos que había. Seguimos ahora teniendo un ayuntamiento con 700.000 euros más en gastos que en ingresos. Y eso lo tenemos que regularizar. Nos toca ahora a nosotros la decisión difícil, la decisión impopular, que es la de tener que subir una partida en los impuestos. Y cosa que ya reconoció el anterior alcalde que se tenía que haber hecho pues en el 22. Si esto se hubiera hecho según se salió de la pandemia
y cuando las cuentas estaban un poco saneadas porque habíamos ahorrado ese dinero, pues en ese momento, si se hubiera subido el IBI poco a poco, pues a la par que el IPC, como se sube que todos los años, que es un 2 con algo, un 1 con algo, lo que sea, poco a poco esto no hubiera afectado directamente a los vecinos y se hubiera regularizado más o menos la situación económica. Era una situación más llevadera que la que tenemos ahora. Entonces nosotros hemos estado viendo todas las subidas que ha habido en los últimos 5 años y a nivel provincial, por ejemplo, se ha subido un 21%. Si sumas todos los IPCs de los últimos 5 años, suma un 21% a nivel provincial. Nosotros hemos querido hacerlo pues lo menos posible. Nos hemos agarrado a las cifras de la media nacional. En la media nacional, en los últimos 5 años de 2019, se ha subido un 19,7, que es lo que tenemos que subir nosotros para poder al menos regularizar una parte de este déficit. Es una situación, pues, y una decisión desagradable. Es una situación que no queremos porque nos afecta a todos. Pero si queremos de verdad arreglar la situación y tirar hacia adelante, tenemos que tomar estas medidas. Hay en esta medida una tercera parte supone esta herramienta, que es una herramienta inmediata, que es esa subida del 0,5 al 0,6 casi del IBI. Y luego hay otras 2 terceras partes que dependen de nosotros, de mejorar los contratos de servicio, que hay contratos que se han firmado hace 20 años y que ni siquiera se han revisado y que estamos ahora trabajando también en ellos. Hay que optimizar los servicios, hay que mejorar todos los recursos que tenemos e intentar también pues economizar y gastar lo menos posible en otras partidas que a lo mejor son menos importantes. Esto es, en resumen, un poco por encima todo lo que ha ido pasando desde, como os he dicho, que he empezado desde 2012 hasta ahora, para que os dierais cuenta un poco de en qué situación estamos y por qué hemos tenido que tomar estas decisiones tan difíciles. La idea, pues que si esta subida, pues imaginaros como vecino, que a mí también me toca, y se paga aproximadamente unos 500 euros de IBI al año y se paga en 2 partes de unos 250 euros aproximadamente, pues ahora esa subida pues van a ser, en vez de 500, van a ser en torno a los 600. Y lo que queremos hacer para dar un poquito más también, que sea más fácil para todos nosotros el poder asumir esa subida, pues esos 100 euros prorratearlos en tres pagos, es decir, que en vez de pagar 250 2 veces, pues pagar 200 en 3 y en meses que sean alternos, que no sean consecutivos, para que al vecino le sea más fácil poder asumir esa subida. Y la otra parte corre a cargo nuestro. Yo sí que dije hace unos meses que ya no quería volver a hablar del anterior equipo de gobierno. Yo creo que ya es problema nuestro, como he dicho antes, y nosotros somos los que tenemos que asumir esa responsabilidad, ser más rigurosos y más responsables y más serios a la hora de tratar el dinero de los vecinos, el dinero que nos llega desde los impuestos, y invertirlo en vosotros y en el municipio, invertirlo en lo que he dicho al principio, en las calles, en la carretera, en todo lo que hay que hacer, que sabéis que hay mucho, porque cuando entramos fue un aluvión de demandas, de cosas que todos los vecinos veníais diciendo que desde hace muchos años no se hacía, y ahora nos toca hacer, y nos toca hacer, y si queremos hacerlo y queremos llegar a ese plan de inversiones que tenemos, pues tenemos que tirar para adelante, intentar organizarnos lo mejor posible. Y desde el ayuntamiento yo creo que se ha modernizado un poco el funcionamiento del ayuntamiento, se ha actualizado, y creo que esa dinámica, junto con la colaboración de los trabajadores del ayuntamiento, que tenemos la verdad que un personal muy cualificado, creo que vamos a sacar esto adelante, y lo suyo y lo que yo quiero, tenéis que empezar a ver los arreglos de las aceras que están rotas, tenéis que empezar a ver movimiento en la carretera, tenéis que empezar a ver movimiento y ver vehículos nuevos, tenéis que empezar a ver movimiento y ver que vuestro dinero se invierte bien, se invierte de verdad en las infraestructuras y en el servicio al ciudadano. Y solamente yo quería hacer este vídeo para eso, para decirlo de manera personal, de manera más sencilla, más abreviada, y que os sigo diciendo que estamos en el ayuntamiento, y cualquier detalle, cualquier dato, cualquier cosa que necesitéis, nos podéis venir a preguntar, y tanto Adolfo como cualquiera de mis compañeros como yo estaremos encantados en responderos. Muchas gracias.